Buenos días. ¿Se oye? Buenos días, Manolo. Se escucha estupendamente. Vale, creo que hoy le dejamos también los trastos a Paco, que me parece que ya está ahí preparando el enunciado. Yo simplemente ya me callo, no voy a decir nada más. El enunciado faltaban unos datos. Esta mañana los detectamos a primera hora y se ha corregido. Si alguien se lo ha descargado con anterioridad, se lo descargó ayer o el día que se subió, pues te recomiendo que se lo vuelva a descargar. De todas maneras, los dos únicos datos que faltaban son las pendientes admisibles del terreno. Medio para desmonte y un tercio para terraplén. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Buenos días. Buenos días, Manolo. ¿Me oyes? Sí, sí, perfectamente. Alto y claro. Y buenos días, Paco. Yo voy a cerrar el micrófono, ¿de acuerdo? Si necesitáis algo, decirlo, claro. Muy bien. Y Yo ya también lo aquí ya interveniré cierro. si se me ocurre algo. Vale, yo también lo cierro. Voy a así aprovecho y tomo Oye, nota. oye, ¿me oís bien, Sí, Manolo? sí, sí, sí. Sí, se te oye muy bien, Paco. Se Ah, te oye muy bien, sí. vale, vale. Venga, Cerramos micrófono. pues Dejamos nada, para que no haya interferencia. Hasta luego. venga, hasta ahora. Buenos días a todos, espero que estéis bien. Bueno, soy Francisco Cabezas, que va a impartir la clase de aura lineal. Antes de, bueno, los datos los tenéis en el enunciado. Es un camino que parte del punto origen que tenéis en el terreno y tiene tres alineaciones. La primera va de oeste a este horizontalmente, en 300 metros, una curva a la izquierda de radio 300 y ángulo de las alineaciones 130, que si lo restamos a 180, pues tenemos 50 grados de ángulo central. Y una tercera alineación recta en 800 metros. Bueno, hay un fallo que se sustituirá, hay un fallo en el enunciado. Hemos cambiado esta mañana, pero se nos ha olvidado también el ancho del camino. Si los taludes en desmonte tienen una pendiente de 1 medio y en terraplén 1 tercio, y el ancho camino, que no está ahí, le vamos a dar 8 metros. 8 metros para el ancho del camino. Bien, la rasante ya cuando hagamos el perfil lo vamos a ver, pero bueno, ya lo tenéis los datos. Es una novedad en este perfil donde nos dan que el segundo tramo de rasante, el primero parte de la cota 50 eh, en 600 metros, ¿vale? Perdón, que es horizontal, en 600 metros parte de la cota 50. Y la segunda rasante tiene una longitud de 480 metros y al final presenta un punto de paso, es decir, que la cota del terreno es igual que la cota de la rasante. Vamos a ver cómo se hace mediante la herramienta de consulta. Vamos a empezar con las alineaciones.
La primera parte sería realizar un perfil longitudinal, no hace falta incluir las guitarras, sino hacer primero las alineaciones y el perfil longitudinal con la rasante. Y a partir de ahí haremos la obra lineal. Como siempre, para hacer las alineaciones, partimos de la orden línea, que convertiremos después en una polilínea, para hacerlo mediante alineación por objeto. La primera alineación, como decimos, en parte de derecha a izquierda, horizontalmente, y mide 300. El radio de la segunda mide 300, podemos poner una perpendicular e indicar también 300. Este radio lo vamos a girar en sentido antihorario, es decir, positivo, un ángulo 50. Y por último, trazaremos una recta perpendicular a la anterior. Podemos entrar con esta entrada, crear línea perpendicular desde el punto, desde esta recta, desde el punto final en 800 metros. Por último, trazamos una circunferencia con centro en el radio y recortamos. Ya podemos unir para crear una polilínea. Con la orden unir. Hasta aquí todo igual que lo que hicimos en perfiles. Podemos hacer una copia y desplazarla. Vamos a ver por qué no se ha unido. Bien. Cuando tengamos este problema, podemos realizarlo mediante o realizarlo de nuevo, o aquí algo que esté fallando. Bien, podemos descomponer la polilínea anterior con la orden de descom, componemos, borramos el arco de circunferencia y mediante la orden empalme de radio 300, RA 300, hacemos un empalme de estas dos alineaciones. Ya así podemos unirlas, que no tendremos ningún problema. Bien, copiamos, punto final, al punto origen. Bien, una vez que tengamos realizada la alineación, por polilínea, la haremos crear alineación a partir de objeto. Tocamos desde el origen, botón izquierdo, intro, y aceptamos. Ya tenemos creada la alineación, y a partir de aquí vamos a crear el perfil de superficie. De vez en cuando miraré a ver si hay alguna duda. Bien. Seguimos, por tanto, con la creación de perfil. Bien, esto ya lo hemos hecho varias veces, crear perfil de superficie. Aquí tenemos solamente alineación número 1, aquí solamente como superficie el terreno que debemos añadir. Dibujamos el perfil y a partir de aquí vamos a crear las rasantes. Bien, para crear las rasantes, sobre todo la del segundo tramo, tenemos que conocer previamente la cota del terreno en el punto kilométrico 1080, que es la suma de los dos tramos de rasante. ¿De acuerdo? El primero, si veis el enunciado, mide 600, el segundo mide 480. Bueno, podemos crear las tres rasantes y después modificar. Vamos a hacer la herramienta consulta. Entonces, el punto final del segundo tramo rasante está en el PK 1080. Para saber qué cota tiene en este punto, vamos a utilizar la herramienta de consulta que está
en analizar, ¿vale? Vamos a la quinta entrada, analizar, y dentro de analizar, herramienta de consulta. Bien, la herramienta de consulta, ahí tenéis, voy a cerrar esto, aquí tenéis distintas herramientas, distintas consultas, vamos a utilizar la de perfil, ¿vale? Y dentro de perfil, para hacer el siguiente enunciado, vamos a utilizar diferencia, elevación de perfil, que sería la cota roja, y para consultar la cota de un punto cualquiera en un perfil cualquiera, ya sea de la rasante o ya sea del terreno, utilizamos PK y elevación de perfil. Le damos el PK y nos va a dar la elevación en ese punto del perfil solicitado. Bien, el nombre del perfil solo tenemos uno porque todavía no tenemos la rasante, con lo cual sería la superficie del terreno. Y el PK en 1080. Y aquí abajo nos está dando la elevación del perfil, 62.499 metros. Esa es la elevación que tiene el terreno en ese punto. Debemos anotarla para realizar después el perfil, ¿de acuerdo? Voy a cerrar la herramienta de consulta y vamos de nuevo al inicio. Vamos a ver. ¿Hay alguna duda? Si no, Manolo, me avisa si hay alguien que consulte. Yo estoy pendiente de los mensajes del chat. Si alguien escribe algo, ya te lo digo. Tú sigue tranquilo, ¿no? Está la cosa bien. Si tú ves que voy rápido o algo, me paro un poco, que yo a veces voy demasiado rápido. O si ves que tengo que hacer alguna aclaración, ¿vale? Al contrario, va a buen ritmo. Bien, vamos a crear la rasante. Como siempre, como tiene 3 tramos de rasante, podemos crear una cualquiera. Con la herramienta de creación de rasantes, aceptamos y mediante aquí pasa algo. Vamos a ver qué puede pasar. Cada vez que abrimos la herramienta de creación de rasantes, el contador de la rasante va subiendo. Es decir, que ahora mismo si yo hay un problema y vuelvo a entrar en la creación de rasante, alineación número 1 está bien, perfil, si por cualquier motivo no puedo activar la selección de la rasante, aquí no me lo permite, no sé por qué, veis que voy por la composición número 4, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer es una cosa, voy a salvar y voy a volver a abrir. Bueno, 4. Bien, no sé qué ha pasado, pero no dejaba dibujar a esta gente. Ya al cerrar y abrir, hemos guardado lo que tenía y seguimos, ¿de acuerdo? Como decía anteriormente, es importante que tengáis en cuenta la composición, si la rasante, el contador que tiene, porque la que estoy haciendo ahora es el número 5, ¿de acuerdo? Y ese es el perfil que tengo que tomar a partir de ahora. Tiene 3 tramos de rasante, empiezo en cualquier punto, no hace falta, ya después lo modificaremos mediante la tabla.
Bien, ya tengo el perfil con los 3 tramos, voy a la tabla, la edito, ya voy leyendo el enunciado para ver qué tengo que poner en la tabla. El primer tramo, si siempre primero el PK. El primero sería desde el 0 a 600. El segundo mide 480 más 600, pues tenemos 1080. El tercero hasta el final. En el punto número 1 comienza con la cota 50. Es horizontal, la pendiente que tenemos que poner es 0. Y esta acaba también en la 50 y la segunda acaba en la cota que hemos calculado anteriormente, 62.499. Y la última acaba en la cota 61, según el enunciado, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tenemos dictador arrasante. Aquí tenemos los PK, 0, 600, 1080 y al final empieza en la 50, horizontal, pendiente 0, acaba en la 50, el siguiente acaba en el punto de paso que hemos calculado previamente, la cota del terreno, y por último acaba en la última, el último punto tiene cota 61 según el enunciado. Ya podemos cerrar y cerrar. Como dije anteriormente, no hace falta, para crear la obra lineal, no hace falta que tengamos las guitarras, simplemente el perfil del terreno, el perfil de la rasante. ¿Cómo se va a ejecutar la obra lineal? Pues mediante un perfil transversal, es decir, más que cortáis la carretera, la cortamos perpendicularmente y nos dará, si es en terraplén, nos dará una cosa de este tipo, y nos dará un perfil de este tipo, ¿de acuerdo? Que sería el perfil de terraplén, donde aquí tenemos el ancho del camino, este sería el tablero, digamos la calzada, este sería, y las pendientes de los taludes a derecha e izquierda, ¿de acuerdo? Este sería un perfil en terraplén. Aquí vendría el terreno, y sería un perfil en terraplén. El perfil en desmonte sería de este tipo, y el terreno vendría a la parte superior. Tenemos cota roja de desmonte cuando la rasante está por debajo del terreno. Sería un perfil de desmonte y un perfil de terraplén. Bien, lo que va a hacer el programa es, le vamos a indicar qué tipo, si el ancho del camino, las pendientes de los taludes y, digamos así, lo va a colgar de la rasante y lo va a arrastrar a través de la rasante a lo largo de la alineación número 1, ¿vale? Por eso para realizar un perfil, pero para realizar una obra lineal me hace falta la alineación, la rasante y el perfil transversal, que son los ensamblajes, ¿de acuerdo? Bien, el ensamblaje, si veis que aquí en el menú tenemos primero la alineación, debajo el perfil y abajo obra lineal, ¿vale? Para hacer la obra lineal, como digo, me hace falta la alineación, el perfil y los ensamblajes. ¿Dónde está el ensamblaje? Bien, el ensamblaje principal donde se va a colgar a derecha e izquierda, es decir, puede ser asimétrico, no tiene por qué ser simétrico. Entonces, primero creamos el ensamblaje y a derecha e izquierda creamos los subensamblajes. Esto sería como una percha, por así decirlo, donde cuelgan a derecha e izquierda el perfil transversal que vamos a guiar a través de la rasante en guiación. Entonces le damos a crear el ensamblaje. Aquí podemos cambiar el nombre, sección transversal tal, y aceptamos. Al aceptar, nosotros tenemos que hacer un clic con el botón izquierdo del ratón en cualquier parte de la pantalla. Y hará un zoom directo hacia ese ensamblaje. Y a partir de ahí iremos colocando los subensamblajes.
Voy a ponerlo aquí mismo. Aquí tenemos el ensamblaje, el perchero, por así llamarlo, donde colgaremos a derecha e izquierda. Este sería el eje del perfil transversal, el eje central del perfil transversal, y a partir de aquí lo crearemos. Bien, ¿dónde están los subensamblajes que colgaremos de este ensamblaje? Se encuentra en la paleta de herramientas. La paleta de herramientas, si la pulsamos, tenemos distintos subensamblajes, más complejos o menos complejos. Nosotros vamos a utilizar los básicos, ¿de acuerdo? Que están aquí en este subensamblajes básicos, ¿de acuerdo? Y de estos subensamblajes básicos solamente vamos a utilizar carril básico y pendiente talud cuneta terapia, ¿vale? Este de aquí, que es el verde, el único que hay verde, y el carril básico. Tenemos que hacer primero el tablero y después los taludes. Los taludes, que se pueden añadir cunetas o no. Recordad que las cunetas solo las tenemos en desmonte, no en terapia. El programa ya lo hace solamente en desmonte. Bien, si le damos al botón, si pulsamos cualquier subensamblaje, le damos al botón de ayuda, vais a ver de qué consta el subensamblaje. Es una cosa compleja. Este es el más, digamos, el más tonto, por así decirlo, donde si le dais a la ayuda, veréis qué significa. Este cuadradito sería el ensamblaje y esta es la parte de la derecha del ensamblaje. Entonces nos da la anchura en horizontal, en nuestro caso sería 4, porque la anchura total del camino son 8 metros, serían 4 metros. La profundidad de esta capa, de este tablero, y en la pendiente el porcentaje de bombeo. El bombeo es el porcentaje, 2% por defecto, para que el agua se pueda evacuar y no hagamos aquaplaning en la carretera, ¿de acuerdo? Bueno, aquí sería, digamos, lo que trae por defecto, es decir, el subensamblaje sería del lado derecho, ahora veremos, lado derecho, la anchura del carril, si la mitad del carril, no la altura completa, la mitad del carril serían 3,60, nosotros tendremos que cambiarlo a 4, y la profundidad son 0,2, que lo vamos a dejar igual, sería la profundidad de la calzada, el espesor y el talud de bombeo, ¿vale? Que es del menos 2%, va hacia abajo. Eso lo vamos a dejar igual. Bien, sería lo que es, digamos, así el carril básico. Voy a cerrarlo y vamos a... Paco, disculpa un momento. Sí. Es que he visto que nadie ha escrito nada y bueno, la mayoría, supongo, imagino, quiero pensar que estamos, igual que tú, estamos haciendo, explicando. Yo alguna vez he dicho que eso, si nos perdemos, pues más vale, merece la pena atender y luego hacer la práctica tranquilamente pausando el vídeo. Yo al hacer la práctica, poniéndome en el lugar de un alumno cualquiera, he visto que en la versión 19, en la paleta de herramientas, sus ensamblajes básicos, que son los que estamos utilizando, la pendiente talud cuneta no se ve y uno trata de buscarla. O sea, aparecen los 3 primeros iconos, carril básico, carril de transición y arcén. Y entonces, para que aparezca, hay que estirar, como tú has hecho, hay que estirar con la flechita esta, esa paleta de herramientas hacia la derecha o hacia la izquierda, ahí está. Al estirarla aparecen, ¿de acuerdo? O sea, que porque nos van a aparecer primero los básicos, luego su ensamblaje de carril, etcétera, etcétera. Si vamos para abajo, no encontramos nunca el pendiente de talud cuneta, no porque no esté ahí, sino porque está, digamos, solapado, está a la derecha. Estírenlo y verán cómo sale. He esperado hasta que alguien lo preguntase, he visto que no lo ha preguntado nadie, y bueno, pues me imagino que, porque yo he cogido el programa, lo he abierto tal cual, como si fuese un alumno, con el archivo que se ha colgado, y yo tengo la versión 2019, que será como la mayoría tiene. Nada más que era eso. Sí, incluso
incluso a veces tampoco aparece y hay que buscar en las pestañas, si abajo del todo se solapan todas las herramientas, la paleta de herramientas están solapadas y hay que buscarla, a veces es complicado. Pero bueno, si tiene alguien alguna duda, que escriba un correo, le digo como si se la han ocultado, la tienen oculta, les digo cómo pueden aparecer, ¿de acuerdo? Bien, Antes de que pues, continúe, perdona Paco, es que una cosa que sí. me han escrito varios alumnos que me dicen que cuando abren nuestro dibujo le aparecen los menús en español y más que los menús en español queda un poco igual. Lo que le aparece son, digamos, las plantillas, es decir, cuando buscamos las guitarras están las nuestras y hay alumnos que cuando ellos abren un dibujo nuevo no le aparece eso así. Esta misma mañana ha escrito alguien, estamos viendo ahí en la pantalla tu interfaz donde pone espacio de paleta, espacio de herramientas y pone al lado Country Key España. Es decir, porque Francisco se ha instalado el Kit Country España. Si no hacemos eso, seguramente no aparezcan estos mismos ensamblajes. Entonces, de ahí la importancia de tener la versión, la correcta, español métrico, y además implementado con el kit del país. De todas maneras, sí que nos hemos dado cuenta que si copiamos un dibujo de cualquier cosa de un dibujo de los que nosotros colgamos, ya tiene las plantillas. Entonces, si alguien tiene problemas, se lo he dicho ya a más de uno. Ustedes cojan un dibujo de los nuestros, que traen las plantillas, lo borran todo y lo guardan como una plantilla. Pónganle dibujo plantilla como quieran. De manera que cada vez que tengan que crear un dibujo nuevo, no lo creen nuevo, sino que abran ese dibujo plantilla y lo guardan ya con el nombre que sea. Y ya me callo, de verdad. Venga, corto. Sí, es fundamental que tengáis instalado el Kit Country que se hace en un segundo, el de España. Se hace, nada, descargar un fichero y desinstalar, hacer como desinstalar el programa, se vuelve a la instalación, pero nada, un segundo. No hay que desinstalarlo e instalarlo, sino simplemente copiar el fichero. Y lo que dice Manuel es que, claro, los dibujos arrastran la plantilla con la que se creó. Si yo os envío un fichero con las plantillas del Kit Country español, arrastra esas plantillas. Entonces, a la hora de guardar un dibujo, se puede guardar como, y entonces aquí viene como DWT. Estas son las plantillas de dibujo, que no solamente guardan el dibujo, sino que guardan, si nosotros queremos guardar una plantilla de dibujo donde ya hemos creado las guitarras, pues al guardar esa plantilla arrastran las guitarras guardadas. Por eso cuando abrimos un dibujo nuevo, ¿vale? Al abrir un dibujo nuevo, tenemos estas opciones de plantilla. Y debemos abrir nosotros, que yo ya tengo descargado el Kit Country en español. Yo la que traigo por defecto es esta de aquí, que es digamos, la que tiene la guitarra en español, etcétera, etcétera. Si abrimos el métrico, que todo el mundo piensa que el métrico viene cosas en español, pero las plantillas que trae las trae en inglés, que tanto digamos, por ejemplo, las guitarras de Monty Terraplane vienen en inglés, con lo cual esta es la que tenemos que arrastrar. Si nosotros guardamos el dibujo como plantilla, ponemos un nombre, ese es el que debemos abrir para que nos salga el menú en español, ¿de acuerdo? Bien, ¿ha quedado claro? Bueno, pues vamos a crear el ensamblaje con el carril básico. Aquí, bueno, ahora vuelve a dejar cambiar aquí, parece que sí, a ver, 4, no. Antes, las anteriores nos permitía cambiar aquí el ancho del camino del lado derecho y nos permitía cambiar aquí directamente. Ahora tenemos que hacerlo en la tabla. Si queremos hacer algo aquí, vemos que no podemos escribir, ¿de acuerdo? Entonces tocamos con el ratón. A derecha y también, aunque no estemos en el derecho, también podemos hacerlo en el izquierdo, ¿de acuerdo? Bien. Este sería el carril básico, el tablero, este sería el eje del camino y ahora vamos a poner las pendientes de los taludes.
La pendiente de los taludes, dependiendo si quieres que cuelgue de la parte superior del tablero o la parte inferior del tablero, pues lo pondremos arriba abajo. Nosotros lo vamos a colocar en la parte superior, en este vínculo. En esto se llaman vínculos, esto magenta, y aquí es donde vamos a colocar los taludes, ¿de acuerdo? El talud, igual que os dije anteriormente, si le damos al botón derecho del ratón y damos ayuda, vamos a ver un poco qué es lo que trae. Aquí veis que trae un montón de datos sobre la cuneta. Nosotros vamos a suprimir las cunetas de momento para que veamos más claro cómo lo hace el programa prácticamente igual que cuando lo hacéis a lápiz. Y vamos a suprimir de momento las cunetas. Entonces nosotros tenemos por un lado la cuneta, que tenemos la anchura inferior, el talud exterior, el porcentaje, etcétera. Todos estos datos son relativos a las cunetas. Y después tenemos los taludes en desmonte y taludes en terraplén y la interacción con el terreno. Es decir, el propio ensamblaje está buscando, lanza, digamos, por decirlo así, una sección y va buscando la cota del terreno en esa sección y va uniendo todos esos puntos, ¿vale? Bien, esta sería, digamos, lo que trae el subensamblaje del talud. Y aquí viene por defecto qué pendientes traen. Desmonte, por defecto trae 2 a 1, en este caso nos puede servir, y en terraplén 4 a 1. Nosotros tendremos que poner aquí 3 a 1. Estos dos datos, que ya lo veremos, son los dos únicos datos que vamos a cambiar. Si queremos suprimir las cunetas, pues tendremos que poner todos los datos relativos a la cuneta, si solamente tenemos en cuenta esto, y el resto de datos lo podemos poner a 0. De esta manera no tiene en cuenta la cuneta, ¿vale? Bien, vamos, una vez que sabéis ya cómo es el talud, vamos a colgar el talud a derecha e izquierda. Como hemos dicho anteriormente, lo voy a colgar de la parte superior y aquí también. Bien. Este es el ensamblaje ya terminado de la sección transversal. Y aquí tenemos lo que vamos a modificar ahora, es los distintos datos que nos da el enunciado. Si tocamos el botón derecho del ratón y le damos a propiedades de ensamblaje, aquí es donde modificaremos los datos. Parámetros, hemos dicho que aquí simplemente la profundidad la vamos a dejar igual y la anchura la vamos a poner en 4 metros, para que el total sea 8 metros. Bien. El otro exactamente igual, propiedades de ensamblaje, no de subensamblaje. Diámetro, anchura, 4 metros. Bien. Ahora vamos al subensamblaje. Y aquí veis que están todos los datos que os dije anteriormente de la cuneta, ¿vale? Como hemos dicho, solamente vamos a cambiar donde pone talud en desmonte, lo dejamos igual, el enunciado viene 2 a 1 y talud en terraplén tenemos que poner 3. Y queremos quitar las cunetas, pues dejamos a 0 los datos que vienen en la parte inferior que son relativos a la cuneta. Bueno, esto ya de materiales no hace falta y el límite, ya con cambiar esto sería suficiente, ¿vale? Aplicamos. A ver de nuevo, vamos a ver las propiedades. Vamos a cambiar también, vamos a poner a 0 en talud y a 0 en altura. 2, 3, 0.
Bien, hacemos igual la parte de la izquierda. No pasa nada si dejamos las cunetas, pero bueno, al principio vamos a suprimirla. No hace falta ya quitarlo. Ya tenemos, por tanto, ya tenemos los elementos que nos hacen falta para hacer la obra lineal. La alineación, como dije anteriormente, el perfil del terreno con la rasante y la sección transversal o ensamblaje. Eso es lo que nos va a pedir la obra lineal. Entonces, por tanto, nos vamos a crear ya obra lineal. Debajo de perfil está la obra lineal. Al crear la obra lineal, como veis, nos pregunta, ¿de qué alineación? Solo tenemos una, no hay. ¿De qué perfil? Aquí es donde podéis cometer un error. Como dije anteriormente, cada vez que abro la herramienta de creación de rasantes, de perfiles, ¿qué ocurre? Que va creando una composición nueva. Si tenemos dudas, no sabemos cuál es, nos vamos al cubo para seleccionarnos en el dibujo. Yo sé que es la número 5, porque lo vi anteriormente, pero si tengo dudas, voy al dibujo, a la rasante, la tocamos y efectivamente es la número 5. Si ya hemos puesto, por tanto, la alineación número 1, la rasante número 5 y el ensamblaje, solamente tenemos 1 grado, el ensamblaje número 1. Superficie objetivo ¿contra quién va a proyectar los taludes en la sección transversal? Contra el terreno. Es decir, en este caso solamente tenemos una superficie, podemos tener varias superficies. En nuestro caso, si nosotros vamos a hacer la obra lineal, se va a apoyar en el terreno, porque este es nuestro terreno. Y ya tenemos completo, por tanto, la pantalla de crear obra lineal. Aceptamos. Y en principio, la frecuencia lo que marca son la definición del pie del talud. Sí, ahora mismo por defecto está en 20. Y cada 20 metros el programa va a calcular un punto del pie del talud, la intersección del talud con el terreno, y los va a unir. Cuanto más definida esté la intersección, mejor. ¿Qué ocurre? Que también consume más memoria el ordenador. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 5 y vamos a poner 20, pondremos 5. Esto no tiene nada que ver con los perfiles transversales, las que veremos después. Esto solamente tiene que ver con la definición del pie del talud. Aceptamos y ya podemos aplicar y regenerar. ¿Vale? Está calculando. Paco, Sí. si me permite, no son errores, son avisos. A mí me ha pasado también igual. Sí, sí. Hemos tocado materiales en los ensamblajes y las Sí, hemos propiedades. puesto a cero los materiales y No al pasa tocar a cero los nada, materiales. se puede cerrar. Arriba a la derecha hay un cuadrito con una marca de verificación. Le decimos que sí, que ya hemos tomado nota del aviso y ya está. O sea, no es un error. Si ustedes no tocan los materiales, que Francisco ha tocado ahí para ver que eso no había que hacer nada, pues no nos daría ningún aviso. Entonces no es un error. La gente cuando ve ahí ese error piensa que ha metido, no pasa nada. No Cierro son ya. avisos normalmente, sí, lo que dice Manuel, son avisos, incluso cuando ponemos algún radio menor de lo que dice el kit, pues también nos avisa diciendo que estamos, digamos, haciendo una geometría que no es válida. Bien, hay que esperar un poco para que pueda quitar el aviso. Vamos a intentar a ver si...
Creo que se ha cargado de aviso y se ha quedado un poco pillado. Si no, los cierro y esto se hace en un segundo. Voy a esperar 2 o 3 minutos. Bueno, vale. Mientras esperamos, Paco, hay una chica, Ángela, ha preguntado por qué has cambiado a 5 los de la frecuencia. Ya lo Sí. tengo. Nada, Ángela, mira, lo que acabo de decir es que cada 20 metros, si lo dejamos en 20, cada 20 metros haya un punto de la intersección. Acuérdate al lápiz cuando allá van los cortes de las horizontales con la curva de nivel. El programa no lo hace así, sino va calculando puntos con una frecuencia que marca el programa. Por esto trae 20. Es decir, que desde un punto del pie del talud, imagínate el pie del talud, la intersección con el terreno, al siguiente hay 20 metros. Si, por ejemplo, entre esos 20 metros hay un punto de paso, pues se saltaría el punto de paso si estaría mal definido, por así decirlo, el pie del talud. Y yo lo que he hecho es definir mejor esa línea, esa intersección con el terreno. Al hacerlo cada 5 metros, pues la línea está mejor definida. ¿Qué ocurre? Podemos ponerlo cada metro, podemos ponerlo cada menos. Pero el consume, veis que ahora mismo se ha quedado simplemente colgado por el tema del error del material, que consume mucha memoria. Y si tenéis poca memoria RAM, poca memoria, pues entonces se puede quedar colgado en el cálculo. Entonces, pues he puesto una cosa intermedia, 5. Si quieres definir mucho, pues podía, esa frecuencia se puede poner más pequeña y definir mejor el pie del tal. ¿De acuerdo? Bien, voy a cerrar la aplicación del... Vamos a cerrar esto. Manolo, ¿estáis viendo la ventana de la aplicación? En este momento no lo Vale, estás al cerrarla, compartiendo. Si vale, tú ahora pues, debes de volver al sí, menú vertical de la derecha, compartir ya, contenido y compartir aplicación de pantalla. ya, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora, vale, volvemos otra vez a estar en tu interfaz, ¿sí? Vale. Bueno, pues voy a abrirlo. Vamos a abrir el terreno. Nos quedamos en el perfil. Aquí podría recuperar. No, debe estar por aquí, pero no me acuerdo. A ver, aquí.
Paco, si quieres te lo envío yo en el punto en el que te quedaste, que lo he ido haciendo a la par que tú. No, lo tengo aquí, no te ¿Lo, preocupes. lo No, tienes creo ahí? que lo Vale, tengo vale. aquí. Sí, Vale. sí, lo tengo aquí, el back este último. No sé yo cuál es, si es este o el otro. Vale, lo tengo aquí en el subensamblaje, ¿vale? Bien, pues vamos a quedarnos. Sí. Había creado el ensamblaje y vamos a definir de nuevo. Ya he contado un poco cómo es el subensamblaje, simplemente vamos a ponerlo, ¿de acuerdo? Voy a la paleta de herramientas, carril básico, voy a poner esto más pequeño. Carril básico. Vamos a ir modificando sobre la marcha. Aquí dijimos que solo íbamos a modificar el 4. Ahora explicaré en el siguiente práctica, explicaré cómo se puede crear la mitad del ensamblaje y no hacer derecha e izquierda, sino hacer un simétrico de la mitad. Hacemos uno y hacemos la simetría, simplemente para que veáis cómo se hace también a derecha e izquierda. ¿Vale? Bien, ya tenemos el... Vamos a quitar solamente lo que es la altura inferior. Aquí esto lo dejamos igual, esto lo dejamos en 3 y este es el talón 0. Nos quedamos ahí, no tocamos materiales. Y aquí en propiedades de ensamblaje, igual. Colocamos esto a 0, la cuneta a 0, esto lo dejamos en 3, esto en 0, en 0. Bien, aceptamos y ya podemos crear la obra lineal. Como dijimos, tenemos alineación número 1, composición número 5, superficie objetivo, ensamblaje, 1 y terreno. Aceptamos y podemos cambiar la frecuencia. Esto se puede cambiar después, pero vamos a dejarlo en 5. Ya diré ahora en qué consiste la frecuencia cuando le damos en el dibujo. Aceptamos y aceptamos. Regeneramos obra lineal y ahora mismo ya lo está haciendo. Bien, aquí ya ha creado, esta es la distancia, como veis, este sería el pie del talud, lo que veis aquí, y esta es la frecuencia, así, estas líneas azules que veis son cada 5 metros, si lo llevamos a hacer cada 20 metros, pues imaginad un punto aquí y el siguiente estaría sin definir. Si esta zona, por ejemplo, del punto de paso, estaría peor definida porque tendríamos cada 20 metros un punto, con lo cual sería a lo mejor desde este punto a este punto directamente, ¿vale? Por eso es el cambiar la frecuencia. Bien, como veis, la obra lineal está creada, pero no está creada los taludes, sino está creada las horizontales del terreno. Vamos a crear la superficie de la obra lineal. Las explanaciones se creaban automáticamente cuando creamos el grupo de explanación. En la obra lineal, no. Para que aparezca la obra lineal en el menú, como siempre, debemos tocar la zona azul
para que aparezca aquí propiedades de obra lineal, ¿vale? En propiedades de obra lineal, aquí es donde vamos a modificar, vamos a hacer todo, digamos, crear la superficie y vamos a quitar esos vínculos azules, etcétera. Bien, en parámetros no tenemos que hacer nada. En códigos, sí, aquí vamos a los códigos, digamos, son esas líneas azules que veis, que es la frecuencia. De momento lo vamos a dejar y después vamos a quitarlo para que veáis cómo se hace. En línea característica no tenemos que tocar nada y en superficie. Ahora mismo no hay creada ninguna superficie. Esta pantalla es interesante y tenéis que hacerla bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí veis en el primer icono crear una superficie de obra lineal. Como digo, no está creada la intención, pero no está creada la superficie. Le damos a crear. En estilo de superficie, ¿cuál es la que tenemos en mente? No tenemos la que viene por defecto, que son cada 25 metros, cada 25 centímetros. Tenemos la curva de nivel de fondo 2D, rango 1.5. Esta es la que normalmente ponemos, la que está en el terreno y la que vamos a poner nosotros. Bien, a continuación tenemos que hallar especificar el código para añadirlo, ¿vale? Nosotros vamos a crear el código, vamos a crear la superficie desde la parte superior. Si lo hacemos desde el datum, que viene aquí, lo haremos desde la parte inferior de la capa que hemos creado. Nos lo vamos a crear desde la parte superior. Y lo añadimos. Después, añadir, aquí no viene qué es, pero añadir como línea de rotura. Es decir, que esta línea que vamos a emplear es una línea importante de la superficie, si la va a tener en cuenta a la hora de generar la superficie. ¿Vale? Así es como debe quedar esta pantalla. ¿De acuerdo? Una vez que hemos creado esta pantalla, vamos a contorno. Bien, en contorno, en esta ventana, nos situamos con el ratón, con el botón izquierdo del ratón, en la parte donde pone obra lineal. Una vez que esté en azul, le damos al botón derecho del ratón. La superficie de contorno es lo que nosotros pone en la superficie borde, así que lo que va a hacer es limitar la superficie del talud con el pie del talud, con la intersección con el terreno. Le damos al botón derecho del ratón y le decimos que le añada automáticamente la intersección. Y aquí podemos hacer solamente el desmonte, solamente el terraplén o los dos. En este caso hacemos los dos y aceptamos. Generamos y ya tenemos creado, como veis, las curvas de nivel de la obra lineal. Si eso que hacéis vosotros después, pues aquí están creadas ya, el programa lo hace automáticamente. Bien, ¿qué ocurre? Que si seguimos estos códigos azules, pues emborronan un poco, si se ve un poco borroso el dibujo, sobre todo cuando imprimimos una escala pequeña. Vamos a suprimir estos códigos. Lo tocamos para entrar de nuevo en propiedades de obra lineal y nos vamos a códigos. Y en códigos tenemos que buscar un sean oculto. Vamos a ver, creo que eran 2D sin link marca, vamos a aplicar exactamente. Si el código que vamos a aplicar es 2D sin link marca. Lo que vamos a quitar son marcas esas de los códigos, para que no aparezca. Lo podemos suprimir y ya vayamos. Propiedades de obra lineal. Por defecto trae 2D sin link marca y aceptamos. Bien, esta sería la, ¿sí? Esta sería la como veis, está horizontal, aparece por aquí, corta en este punto y aparece en la directora y sale por este punto, ¿vale? De la intersección con el terreno. Bien, ahora, como hicimos con las explanaciones, vamos a crear una única superficie con el terreno y la obra lineal. Si nosotros tocamos, vamos al visor de pantalla, al visor de objeto, perdón.
Bueno, recordad que para que esté el visor de objetos tenemos que tener en propiedad de superficie, tal estilo, en el modelo debe estar visible la capa triángulo. Bien, como digo, por un lado tenemos, si lo hacemos, el visor de objetos, y nos acercamos, veis que se oculta cuando hay una zona de desmonte, se oculta y solamente aparece en las zonas de terraplén. Para que aparezca tanto el desmonte como el terraplén, lo que vamos a hacer es crear una única superficie en donde acabe, y pondremos ocultar el terreno y la obra lineal, como hicimos con las explanaciones, exactamente igual. Para eso en superficie, creamos una superficie nueva, que podemos poner como queramos, por ejemplo, superficie final. El estilo, el mismo que tiene el resto, que es el fondo Terran 1.5. Y en la paleta de herramientas, en la paleta de herramientas, en superficie, ya aparece la obra final sin definir. Aquí no tenemos nada definido porque no hemos añadido nada. Vamos a definirla mediante ¿qué? Mediante ediciones y pegado de superficie. Vamos a edición, pegar superficie. Ya dije que el orden, primero el terreno, y ahora volvemos a repetir la misma operación, pegar su 100, y ahora la obra lineal. Bien. Ya tenemos pegado a la superficie y ya solo tenemos que ocultar la otra. Si poner el estilo, oculta. En propiedades, como la primera entrada, oculto. La obra lineal y también aceptamos. Y el terreno, botón derecho del ratón, propiedades, oculto. Y aceptamos. Bien. Ahora ya solamente nos queda visible la obra final. Como veis, ya no están por debajo las curvas a nivel. Es decir, que esta curva a nivel, esta que tiene aquí, pues entra por aquí y sale por esta zona. Ya no tiene por debajo el terreno. Y si vamos al visor de objetos, pues ya solamente aparece nuestra obra lineal. ¿De acuerdo? La obra lineal se ve regular, pero bueno, aquí veis en desmonte y terraplén. Aquí está la zona de terraplén y la zona de desmonte. Bien, ya el enunciado solamente nos queda imprimir a la máxima escala y vamos a hacer primero la consulta. No hace falta que tengamos la obra lineal hecha, solamente el perfil para hacer la consulta. El enunciado nos pide realizar el imprimir el formato a la máxima escala, una vez realizada la obra, ya tenemos esta la superficie final, y hallar las cotas en los puntos, es decir, la cota roja en el punto 151.35 y 733.47. Vamos a ver cómo se hace esa consulta. Como lo hicimos anteriormente, vamos al perfil y en la entrada a analizar, herramienta de consultas, consulta de perfil y dentro de perfil diferencia de elevación de perfil, que es la cota roja. Lo que pasa es que no lo entiende como tal. Ahora veréis que le resta al segundo el primero. Y nosotros vamos a darle esta entrada y aquí nos pide, aquí donde pone perfil número 1, perfil número 2, le tenemos que dar esos perfiles. El mío era el 5, era, por así decirlo, el bueno, y el terreno sería... A ver dónde lo sitúa, porque visiblemente se ve una marca, aquí aproximadamente estaría al 100 algo,
visiblemente según la marca, y ya nosotros entendemos si es desmonte de terraplén, si no tenemos que entender cómo lo hace el programa. Si resta al segundo el primero el segundo. Aquí la cota roja no sale directo, sino tenemos que interpretarla nosotros. El PK primero que nos piden es el 151.35. La diferencia es, veis que está en pantalla, la diferencia que tenéis de que es la rasante está por encima del terreno, sería una cota roja de terraplén. Serían 4.432, no hace falta poner negativo ni positivo, sino terraplén. El terraplén, ¿cuándo se produce? Cuando la rasante está por encima del terreno. Entonces, esta cota negativa, veis que en la primera está la rasante, después está el terreno y sale negativo. Bien, lo que está restando es al terreno, le está restando el perfil número 1, tiene que salir negativo, si no la cota de la cota rasante, al ser mayor del terreno, sería positiva. Si vamos a hacer una prueba, vamos a cambiar aquí vamos a poner el terreno y aquí vamos a colocar la rasante. Aquí vamos a colocar el mismo, veis que marca exactamente igual y ahora positivo. Es decir, que no tengáis en cuenta, no tengáis en cuenta el valor positivo o negativo, sino visible lo que os está dando el dibujo. El dibujo está dando una cota roja de terraplén, ¿de acuerdo? Esa es la que tenemos que poner. En el enunciado nos pone una rayita para que pongamos cota roja de terraplén, cota roja tanto, en este caso cota roja 4.432 metros de terraplén. Si colocamos, vamos a poner esto aquí para ver dónde está situado el siguiente punto, que lo hago visiblemente, el siguiente que sería 733.47, veis que se encuentra aquí, sale positivo, ¿vale? Sería cota roja también de terraplén. Luego eso tendríamos que poner 2.469 de terraplén. ¿De acuerdo? Esta sería la herramienta de consulta para saber en cualquier punto del perfil qué cota roja tenemos, porque como veis la guitarra solamente nos da datos cada 20, cada 50, cada X metros, pero no nos da los datos exactos en un punto concreto. Esta herramienta nos sirve para consultar la cota de cualquier punto, de cualquier PK del perfil, tanto de la rasante como del terreno como de la cota roja. Eso tenedlo en cuenta, que en el examen se hará alguna pregunta de este tipo. Bien, por último ya nos queda el informe del movimiento de tierra. El informe del movimiento de tierra, para hacer el informe del movimiento de tierra, primero tenemos que hacer los perfiles transversales. Manolo, ¿tú explicaste el método del prismatoide? No, Paco. Bueno, cuando estábamos viendo el lápiz, creo que sí, pero no recuerdo si es este curso o es el anterior. Me inclino a que fue que no. De una manera muy sencilla. Vale, sí, hay tiempo de sobra. Paco, que hay tiempo de sobra, sí. Sí, vamos a ver. Volumen, si yo tengo una cara y una cara paralela, imaginaos que estas dos caras son paralelas, esto es un prismatoide, ¿vale? Voy a unir aquí. Aquí vendría, imaginaos esta figura rara que he creado aquí, donde estas dos caras son paralelas. Bien. Bien, el volumen de esta figura, aquí tenéis una cara en la parte superior, una cara en la parte inferior y están separadas una distancia d. El volumen de esta figura sería el área de la cara superior más el área de la cara inferior dividido por 2 y la semisuma de las caras, del área de las caras, multiplicado por la distancia que hay entre ellas. Bien, pues eso mismo es lo que, bueno, mucho más complejo es lo que hace el programa, calcula la superficie de cada perfil transversal a una distancia determinada y
calcula, bueno, tiene varios métodos, digo, para que veáis cuál es la utilidad del perfil transversal, y calcula el volumen que hay del perfil 1 al perfil 2, del perfil 2 al 3, del 3 al 4, etcétera, etcétera. Y eso mismo nos lo va a dar el informe. Bien, después puede compararlo por superficie también, puede hacer una comparación de superficie con la herramienta de creación de volúmenes, igual que hace con las explanaciones. Tiene distintos métodos para calcular el movimiento de tierra que hace falta en desmonte y en terraplén. Bien, vamos a ver cómo se hacen los perfiles transversales. Los perfiles transversales que tienen otra utilidad también, que es el replanteo en obra. Es decir, el topógrafo, a partir de los perfiles transversales, va a tener donde está el eje, el pie del talud, la cota hasta donde tiene que llegar la máquina, ya sea en desmonte en terraplén, los taludes, etcétera. Le hace falta el perfil transversal para crear, pues, lo que llamamos la libreta taquimétrica para hacer el replanteo in situ. Ahora, ¿y cómo se realiza? Es muy fácil. Ya hemos tocado, por así decirlo, todas las dos líneas primeras que nos da el menú de perfil. Esta era línea característica, recordarlo, para las explanaciones, alineaciones para el perfil y la obra lineal, y por último, esta línea que se llama línea de muestreo. Esas son las tres líneas que tenéis. Y debajo, como siempre, tenemos las vistas de sección, digamos la sección transversal de esta obra lineal. Bien, la línea de muestreo debe coincidir con la alineación. En la línea de muestreo es el eje por donde se va a trazar los perfiles transversales. Perpendicular a esa línea, que es la alineación, no vamos a trazar, pero la entiende como línea de muestreo. Le damos al perfil y abajo, si leéis, dice seleccione una alineación, si veis la línea de comando, seleccione una alineación o pulse intro para ver cuántas alineaciones tenemos. Si yo pulso la tecla intro, veo que solo tengo la alineación número 1. Si llego a tener más, elijo la que me convenga, la que tenga que hacer los perfiles transversales. Aceptamos y aparece como siempre, bueno, aquí nos dicen de qué queremos trazar la obra lineal. Nosotros no vamos a hacer lo de la obra final, lo vamos a hacer para que haya una superficie superinferior, es decir, para que tengamos terreno rasante, debemos suprimir la obra final. Solamente nos vamos a quedar con el terreno y estas dos, siempre la obra lineal la trae estas dos entradas. Nos quedamos con los dos, ¿de acuerdo? La línea de muestreo se va a llamar línea de muestreo. Tiene un contenedor, grupo de líneas, esta que veis aquí a la derecha, donde tengo el ratón, grupo de línea de muestreo y un contador, número 1, número 2, número 3, delegación número 1, ¿de acuerdo? Aceptamos. Y ahora tenemos esta ventana como la herramienta de creación de explanación, la herramienta siempre, la herramienta para crear cálculos. Bien, esta sería la herramienta, tenemos el grupo de línea de muestreo número 1, y aquí esto es importante, cómo vamos a trazar digamos, los perfiles transversales. Hay una manera que es crearlo de uno en uno, es decir, nosotros iríamos a la obra lineal, que es la que trae por defecto, y en cualquier PK tocamos con el botón izquierdo del ratón y nos creará un perfil transversal en el PK, por ejemplo, sería el PK 1152. O tenemos la opción siguiente, que es la que vamos a emplear. Sería por intervalo de PK. ¿Qué significa por intervalo de PK? Pues que va a crear un perfil transversal cada X metros. Por defecto trae cada 20 metros. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a elegir todo por defecto, salvo la anchura del perfil transversal. Si la anchura a derecha y a izquierda. Bien, voy a hacer un ejemplo de crear esto. Vamos a ver qué significa cada cosa. Voy a crear aquí un pequeño perfil transversal para que lo vean. Imaginaos que este es un perfil en terraplén. Este sería el eje del perfil. Y esto de aquí es el terreno.
Bien, esta línea base es el terreno, este es el eje, esta es la zona de la derecha, esta es la zona de la izquierda. ¿Qué datos nos va a pedir el perfil? Bueno, y esta es la alineación. Sí, nos va a pedir cada cuánto vamos a cortar. Por defecto trae cada 20 metros, lo vamos a dejar tal cual, pero se puede modificar si va a hacer un corte cada 20 metros. Y después nos va a pedir qué banda quiero a la derecha. Por defecto también trae 20 metros, pero ¿qué ocurre? Si los 20 metros lo tenemos, imaginaos que de esta línea a esta línea hay 20 metros. Bien, el perfil de la derecha, voy a hacer una simetría. El perfil de la derecha lo cogería entero, pero en cambio el perfil de la izquierda no lo dibujaría. Toda esta zona de aquí, toda la zona que yo voy a sombrear, toda la zona esta que tengo aquí sombreada, esa parte no la tengo en cuenta porque al coger una banda a derecha e izquierda de 20 metros, todo esto se quedaría fuera del perfil. Luego tenemos que saber qué anchura es la más desfavorable en todo el perfil para tenerla en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, la altura desde el eje al perfil, si observamos zona de aquí, puede ser la más. Después se puede. Se puede hacer una herramienta que veremos después, pero bueno, ahora así a simple vista, si le doy a analizar y cojo la línea, el metro, y cuento desde aquí aproximadamente hasta aquí, pues me da unos, ¿veis? Voy a quitarle el orto. Aproximadamente tenemos en esta zona de aquí, desde el eje, ¿veis? Tengo 55 metros. Así que si lo dejo por defecto en 20, estos taludes no se dan casi nunca, esto es una barbaridad. Pero digamos que tenemos un talud de 55 metros en la parte de la derecha y en la parte de la izquierda similar. Por aquí puede estar igual, por aquí puede estar un poco más. Luego, yo, para que lo veáis la primera vez, después se puede modificar, voy a tomar un ancho de banda a derecha e izquierda de 55 metros. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a la línea de muestreo. No sé si irme después. Y como dije anteriormente, vamos a hacerlo por PK. Bien, aquí tenemos esta ventana que es lo que tenemos que modificar. ¿De acuerdo? Bien. Veis que franja izquierda, lo que os decía antes, la franja izquierda desde el eje hacia la izquierda trae 20 metros, va a tomar una altura de 20 metros. Aquí pondremos 55 o podemos tomarla simplemente desde el dibujo, que sería lo lógico. Si tenemos que irnos desde el origen al final, cuál es la parte izquierda, y girar. Si hacemos así, nos vamos desde aquí, marcamos la parte de la izquierda aproximadamente, la parte final, decimos desde aquí hasta aquí. Cojo un poco más, bueno, ahí. Y ha cogido esta zona 18 metros. Bueno, igual antes estamos vamos a dejarlo entonces 18 metros en la parte de la izquierda. Y he tomado mal, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. 24 metros, pues entonces yo lo he tomado lo estimado mal en la anterior. O sea, vamos a tomar aquí una altura por defecto las dos de 25 metros. Bien, aquí está cada cuánto lo hacemos, cada 20 metros, esto siempre lo dejamos igual, y si tenemos que poner punto crítico, falso, inicio del intervalo. Vamos a colocar un perfil al inicio y al final, ¿vale? Intervalo de verdadero. Si lo tenemos verdadero, verdadero. ¿Vale? Hasta el final. Aceptamos. Y ahí tenemos creado
los perfiles transversales. No está creado por dónde se van a hacer los perfiles transversales. Como veis, en ningún caso con 25 metros tenemos de sobra para hacer el perfil transversal, no ha habido ningún problema. ¿Vale? Suponiendo que tengamos algún problema en alguno de ellos, imagina que este no llega, que este se queda corto, siempre tenemos la opción de darle, si le tocamos ese perfil con el botón izquierdo del ratón, aparece esta flecha y esta flecha nos permite moverlo, ¿de acuerdo? Mover el perfil, hacerlo más pequeño o más grande. Vamos a dejarlo tal cual y hay algo que, bueno, lo tenemos que ver la próxima, que nos ha quedado uno al principio y al final. Bien, una vez que tenemos creado los perfiles transversales, tenemos que dibujarlos. Para dibujarlos nos vamos a crear varias vistas. Debajo de la línea de muestreo, crear varias vistas. Esto lo que nos va a crear son las secciones transversales en cada uno de esos puntos kilométricos. Bien, aquí ocurre igual que en el perfil. Se podía modificar, se podían hacer distintas cosas. Hacemos de la alineación número 1, del grupo de línea de muestreo número 1, y automáticamente en todo. Después se podía crear más datos, etcétera. Nosotros simplemente las vamos a crear, y las vamos a sacar aquí fuera. Y ya tenemos dibujados ahí los perfiles transversales en cada PK. Aquí veis PK20. En el próximo día veremos cómo se puede crear desde el origen, desde el 00 hasta el final, que es lo lógico. Aquí tenéis el PK20, cada 20 metros, como hemos dicho, va creando los perfiles. Este sería el tablero, este es un perfil en Terraplane. Veis que este es el bombeo, no creáis que está mal, sino es el bombeo de 20 metros, del 2%, que va cayendo para que el agua caiga, y este es el perfil en escala. Esto no está realzado, sería escala horizontal, igual que escala vertical, y sería un perfil, sería un talud de 1/3. Veis que aproximadamente, incluso se puede ver aquí, cada vez que avanza 3, sube 1. Se ve aproximadamente. Veis aquí que esa pendiente de 1/3 significa cateto opuesto partido por cateto contiguo, seno partido por coseno. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos creados los perfiles transversales, ya veis aquí hasta el final, vamos a hacer el informe del volumen de tierra que se genera en esta obra lineal. Para eso nos vamos a analizar, y dentro de analizar tenemos estos dos camiones, calcular materiales, informe. Bien, primero tenemos que dar al de la derecha y posteriormente al de la izquierda. El de la derecha, ¿qué va a hacer? El de la derecha nos va a pedir qué perfil está por encima de cuál. Si aquí tenemos el terreno y la obra lineal, le tenemos que decir con qué lo estamos calculando, y lo va a pintar, lo va a sombrear en rojo en desmonte y en verde en terraplén. Y el siguiente va a crear directamente el informe, que ya comentaremos qué es lo que significa. Vamos a darle primero con el botón izquierdo al rojo, nos dice de la alineación número 1 y de la línea de muestreo número 1, del grupo de línea de muestreo número 1. Aceptamos. Y aquí, este es el terreno existente y este es la obra lineal, ¿de acuerdo? Esto está en inglés, terreno existente y obra lineal. Luego, ¿cuál es nuestro terreno existente? El terreno. ¿Cuál es la obra lineal? La obra lineal. Ya automáticamente va a calcular el volumen de desmonte y terraplén por distintos métodos. Aquí tenéis los distintos métodos que si algún alumno interno está interesado en ser interno, podemos, cuando hay una convocatoria, pues es un trabajo que queremos hacer. Aquí tiene distintos métodos para el cálculo del volumen y queremos estudiar qué diferencia entre uno y otro y si merece la pena un método u otro y cuál es más cercano a la realidad. Con una obra real, un proyecto de una obra real, vamos a intentar hacer ese estudio. Bien, vamos a dejarlo por defecto en área final media y vamos a aceptar. Bien, como veis, en toda la zona de desmonte está en rojo, como os dije, y la zona de terraplén en verde. Aquí tenéis todos los perfiles transversales con el PK correspondiente.
digamos, si quisiéramos calcular por el método del prismatoide, pues tendríamos que hacerlo del perfil 680, van cada 20 metros al 700, pues el área del monte, etcétera, etcétera. Para que se pueda imprimir el informe, tenemos que darle de estos dos caminos que dijimos al segundo. Le damos al informe de volumen, igual, le damos a aceptar. Y aquí tenemos el informe. Si cuando tengáis el examen, simplemente el botón derecho, imprimir, ¿vale? Y se imprime el... Bueno, vamos a ver qué significa cada cosa. Aquí tenéis el PK, sí, el perfil transversal cada 20 metros, y a la derecha, dependiendo si el área está en desmonte o en terraplén, a veces hay perfiles que están a media ladera, es decir, que tenemos la parte de la izquierda en desmonte y la parte de la derecha en terraplén. Entonces, aquí, en el primer perfil, solamente tenemos área de terraplén. El volumen, como dije que era desde el primero al segundo, es cero, porque no hay ningún volumen. Volumen terraplén cero, todo cero. El segundo PK tiene también área de terraplén, y entre estos dos, entre el primero y el segundo, tiene un volumen de terraplén de 1188 metros cúbicos. Y no hay nada, sí. Paco, disculpa, es que la Sí, que imagen no. se ha congelado. Vale. Suele pasar. Mira, una cosa, deja de... Es que, yo creo que ha cambiado de pantalla, pero vamos, voy otra vez aquí. Deja de compartir la aplicación y la vuelves a compartir y ya la imagen se refresca. Sí. ¿Ahora ves la pantalla? Ahora, ya vemos cómo se mueve el ratón. Vale. Vale. Bueno, el informe, no sé si lo habéis sacado, bueno, en el próximo, ¿qué hora es? No, todavía da tiempo. Yo creo que es que al irme a cambiar de pantalla, aquí, compartir archivo. Creo que ya, ahora ves ahora lo veo ahora el informe de volumen. Perfectamente. Vale. Como digo, que estaba explicándolo antes y la pantalla delante, en este informe lo que tenemos aquí en la columna de la izquierda, el punto kilométrico, así que los perfiles transversales van cada 20 metros, pues sería perfil 1, 2, 3, etcétera. Y como os comenté, con el método del prismatoide, claro, entre el perfil 1 y el perfil 2, en el 1 no hay volumen ninguno, no se mueve nada. Tiene un área de terraplén, si habéis hecho el ejercicio, veréis que está en terraplén, de 48.44 metros cuadrados, y el segundo tiene 70.46. Bien, por la semisuma, por la distancia, nos tendría que dar el volumen de terraplén que existe entre el perfil de PK20 y el perfil de PK40. Ese sería el volumen que genera entre esos dos. Aquí nos da el acumulado y el terraplén lo tiene como negativo. ¿Vale? ¿Qué volumen se mueve entre el 40 y el 60? Pues entre el 40 y el 60 se mueve 1.762. Y aquí tenéis la suma de los dos, el acumulado. Así que el programa va calculando el área en desmonte o el área en terraplén y va calculando el volumen que hay entre uno y otro, y aquí una va sumando y va obteniendo el acumulado. ¿De acuerdo? Ya veréis que en la próxima práctica os vamos a decir pues que por ejemplo, dibujéis el perfil transversal que mayor área tenga en
desmonte o en terraplén. Tendréis que ir al listado, ver aquí en área de terraplén cuál es el mayor de todos y ese es el que tendréis que imprimir. O imprimir los dos perfiles, entre qué dos perfiles se produce el mayor volumen de desmonte o terraplén y dibujar esos dos perfiles y dar el dato. Pues simplemente saber interpretar esta tabla, que repito, aquí tenemos el área de los perfiles que están en desmonte, aquí el área de los perfiles, vamos, pues compartidos, sí, habrá algunos perfiles que estén, como por ejemplo el 260, está, por así decirlo, en la banda de la izquierda puede tener desmonte como este y en la banda de la derecha terraplén. Entonces tiene desmonte y terraplén, ¿vale? Si está en desmonte, pues como estos de aquí, pues solamente tendrán área, los que yo estoy tocando el ratón, solo tienen área de desmonte y otros solo tendrán área de terraplén. Y ya digo, el volumen acumulado se encuentra en el segundo, es decir, que entre el primero y el segundo tiene un volumen de terraplén de esta cifra, ¿vale? Entre el segundo y el tercero sería esta de aquí. Entre el tercero y el cuarto esta. Y aquí lo que se van haciendo es se van acumulando, se van sumando el terraplén acumulado o el desmonte acumulado. Aquí tenéis todo, sí, esto sirve para planificar la obra. Si me hace falta terraplenar, pues obviamente, si la obra lo permite, puedo empezar por una zona donde esté en desmonte y con esa tierra de desmonte voy y terrapleno. Con lo cual me ahorro pedir tierras y me ahorro después llevar tierra a vertedero. Este informe es muy importante porque sirve para planificar la obra y sirve también para calcular horas de maquinaria en desmonte y horas de maquinaria en terraplén y camiones a vertedero. Esta es una herramienta muy, muy importante para una obra. Con lo cual, lo que quiero es que interpretéis, lo que queremos en el departamento, que interpretéis bien esta tabla, simplemente que es muy fácil de interpretar. Bueno, sabiendo que es el medio del prismatoide, un poco, y sabiendo que es cada columna, pues sabéis lo que está ahí, lo que está dando el programa, ¿vale? Bien, vamos a, voy otra vez a imprimir, ¿vale? Bien. Manolo, estamos ya, ¿ves la de AutoCAD? Sí, estamos de nuevo. Bien, por último ya nos queda simplemente imprimir. Para imprimir, pues bueno, aquí podemos tener un problema por así decirlo, digamos que la anchura en la parte más pequeña del formato no entre la obra lineal. En principio voy a calcular la longitudinal aproximadamente y la escala para imprimir en longitudinal y después, si no entra en el formato, pues calcularemos de nuevo para la vertical, lo iremos probando. Cada uno lo puede hacer como quiera, yo lo hago de esta manera, yo calculo aproximadamente la distancia que hay en horizontal desde aquí aproximadamente hasta el final de la obra, que vendría aquí, pero en horizontal, que es lo que voy a imprimir en el formato, aproximadamente, no hace falta que esto sea exacto. Tenemos unos 1000, vamos a ponerle 1050 aproximadamente, ¿vale? 50 o 1060. Pues 1060, vamos a curarlo en salud. 1060 metros. Bueno, perdón, estamos dibujando tenemos que 1060 metros. Para dibujar el perfil, para dibujar la planta, disponemos en el formato de 385. Ya lo vimos el otro día. Como no es un perfil, disponemos de 385 milímetros. Bien, la escala aproximada son de 3000. En la escala 1-3000 son 2753, por defecto subimos a la 3000. Esa escala nos trae aquí, con lo cual la podemos ya implementar en personalizado, añadir, uno es a 3000, 1 milímetro representan 3 metros de la realidad y aceptamos. Nos vamos a presentación.
no hace falta que le cambiemos el nombre, pero bueno, si queréis ordenar vuestras presentaciones, mejor hacerlo así, así no os perdéis. Obra lineal, ¿vale? Aquí ya podemos, ya digo que yo lo hago de forma, yo suprimo la ventana, imprimo, se puede hacer como modificando las propiedades de la presentación. Yo he cogido esta cosa, no sé si es buena o mala, pero bueno. En la 3 clicamos, cancelamos. Ya tenemos nuestro formato, en la 3 apaisado. Voy a insertar el targeting. Me hago la orden insertar, insertar. Voy a donde tengo el formato, que es formato A3, abrir y acepto. Vale. Ya lo tengo aquí, ya simplemente voy a crear la ventana poligonal. He cogido desde otro punto y ahora vamos a hacerlo bien. Bien, vamos a hacer una cosa, voy a acercar las cosas al modelo. Bien. Como veis, entra justo. Voy a hacer una cosa. Y ahí está la curva a nivel, ¿vale? Entraría, ya solamente nos queda nos quedaría cambiar en la escala y el nombre. ¿Vale? Aquí primero tenemos que descomponer. Una vez que esté descompuesto ya podemos poner otra línea. Y la escala, por supuesto, que no se puede olvidar. Pues ya podemos imprimir.
el examen os pediremos que pongáis vuestros apellidos y el título del ejercicio, o camino, o carretera. Bien, pues con esto ya hemos terminado lo que es la oralidad. Yo creo que el enunciado también está completo, los informes, las cotas rojas y el camino una vez realizado el movimiento de tierra. ¿Tenéis alguna duda? Paco, en el chat no hay no han escrito ningún mensaje. Entendemos que está todo claro, o así lo esperemos. Cualquier duda nos podéis escribir a nuestros correos. De todas maneras, yo haré también un vídeo ha colgado el vídeo anterior de la práctica sí, 2.13. Ya está disponible desde ayer el vídeo de la práctica 13, que acordaros que era el segundo perfil. Está el vídeo que ha hecho el Francisco, lo tienen ustedes sin interrupciones, se puede descargar, se puede pausar y bueno, igual se hará con esta práctica, posiblemente la semana que viene. Si tenéis dudas, lo escribís en el chat y por favor, antes de desconectaros, me gustaría comentaros una cosa simplemente cuando termine Francisco respecto a... Yo por mi parte he terminado, Manolo. Vale, muchas gracias, Paco, muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve. Mañana viernes celebramos el consejo de nuestro departamento a las 6 de la tarde. Los representantes de los estudiantes están convocados. Me refiero a no a los delegados, sino a los representantes en los órganos colegiados del departamento, que son representantes que eligen a principio de curso para el consejo de departamento y para las comisiones. Esos representantes os deben de informar, que para eso os representan, lógicamente, qué es lo que se va a tratar en ese consejo de departamento. Lo más importante, se van a aprobar las adendas. En lo que afecta a la asignatura, bueno, pues hay 3 adendas que son idénticas, una para cada grupo, en donde bueno, lo habéis conocido porque se ha publicado el borrador previo antes de su aprobación, donde se establece que la docencia se ha cambiado únicamente el sistema de presencialidad. Estamos así desde la segunda semana de marzo. El sistema de evaluación sigue siendo el mismo y la fecha de los exámenes se mantienen. Dado que no podemos, la universidad antes de verano ya ha descartado que se puedan abrir los centros, pues tenemos que hacerlo entonces por la modalidad no presencial, práctica, virtual o como queráis llamarlo. También se han dado las instrucciones, creo que quizás demasiado largas, pero las instrucciones para esos exámenes, el parcial, que lo tenemos creo que es el día 6, si no me equivoco, y el día 6, no, creo que es el día 4 de junio y el final el 26. En fin, ustedes tendrán muchas preguntas al respecto, vamos a intentar que se quede todo muy claro. Ya se para ver quién puede imprimir y bueno, el resultado ha sido descorazonador porque más de la mitad de ustedes dicen o declaran no tener impresora, con lo cual hay que descartar la posibilidad de que ustedes cuenten con un enunciado impreso y ya estamos trabajando en la forma que podemos solventar. Nada más. Muchas gracias, los esperamos el jueves que viene y como ha dicho Francisco, cuando tengan ustedes sobre el desarrollo de las clases, escriben al correo, hay barra libre de tutoría, se puede escribir a cualquier hora, otra cosa es que ya nosotros responderemos cuando podamos, ¿verdad? Pero pueden ustedes a cualquier hora escribir y las pues se darán lo antes posible. Tomás pregunta que él no tiene impresora. Ya. No, pero bueno, no es A3. El sondeo fue muy claro, Tomás. Nosotros pedíamos que se dijese quién tiene una A4 en monocromo, blanco y negro. ¿Vale? O sea que ya impresora 3 para nota, no. Y de ese sondeo, ya digo que ha habido 28 respuestas negativas y 21 respuestas positivas, con lo cual hay que descartar el que podamos contar con un enunciado impreso. ¿Vale? Os lo mandaremos por Segur, o por correo, o por lo que sea, o por Amazon,
o no lo enviamos. Eso ya es problema nuestro, ¿verdad? Cómo vamos a hacerlo llegar el enunciado, pero que sepáis que no va a poder ser impreso, con lo cual, bueno, pues habrá que partir de papel en blanco. Espero, imagino, es una preocupación que también tenemos, que todos ustedes tengan papel en blanco, o sea, que no les haya pillado el confinamiento sin papel. Papel en blanco, en principio, A4. Si hace falta una 3, pues imagino que también tendrán una cinta adhesiva para pegarlo por detrás y sabéis ustedes que 2 A4 colocados totalmente hacen una 3. Por tanto, ahí no hay excusa. Pero papel, de momento papel en blanco, ¿de acuerdo? Tienen ustedes que tener papel en blanco. Material de dibujo. Si ustedes tienen un piso alquilado en Sevilla y han dejado el material en el piso, se ha quedado ahí, pues vayan buscando de aquí al día de los exámenes material, juego de espada y cartabón, compás, lápiz, portamina, goma de borrar, en fin, regla, escalímetro. Bueno, pues nada más, esto cada vez se parece más a la LO Presidente, por tanto, corto y nos vemos el jueves que viene. Buenas tardes. Bueno, hasta luego. Adiós.